Mi nombre es Ruth Toro, soy de Venezuela, pero tengo residencia en Perú desde hace algún tiempo, algunas experiencias. Soy eh, licenciada en Educación Inicial, con un máster en Gerencia Educativa, doctorado en Ciencias de la Educación y un postdoctorado en Gerencia de la Educación Superior. Me encuentro en Perú desde hace un tiempo, como les he comentado, trabajando en la Universidad Autónoma del Perú. Dentro de esta universidad estoy como jefe de relaciones interinstitucionales y protocolo, además de como coordinadora de académica en el área de posgrado. Muchísimas gracias, pues, entonces al CEPINSI por esta invitación al primer Congreso Virtual en Ingeniería y Tecnología. Es para mí un placer compartir algunos saberes y algunas experiencias que he visualizado en América Latina, porque he estado viajando para hacer investigación sobre estos temas. Hoy día se tiene contemplado el conocimiento como un valor, como un activo, es un capital. En función de eso, observamos que en las distintas sociedades, sobre todo en las más evolucionadas, se toma en cuenta el conocimiento como ese valor activo, ese valor agregado que viene a constituirse como un activo en las instituciones u organizaciones, específicamente en las societarias. Hoy día dentro de las universidades se tiene claro que dentro de sus espacios se debe generar conocimiento más allá de transmisión de información. Y este conocimiento se produce desde la investigación. Es por ello que dentro de las instituciones educativas se ha venido evolucionando con respecto a la práctica docente, enmarcándolo hacia la investigación formativa. Esto ha tenido un impacto importante dentro de las sociedades. Sin embargo, todavía vemos instituciones educativas enclavadas aún en posturas epistémicas y posturas metodológicas que están un tanto retardatarias para la era generacional, para las características generacionales de nuestros educantes. Sobre todo para los millennials, ya también para los que están ahorita en formación, que es la generación Touch, la generación que más o menos tiene un máximo de 8 años. Entonces, es bueno reconocer que dentro del campo de los negocios, el conocimiento viene siendo entonces el principal activo. Esto deben reconocerlo las sociedades, puesto que una sociedad en conocimiento es una sociedad evolucionada. Lejos de esta realidad, pues significa una sociedad retrasada, una sociedad anclada en un sector productivo caduco, bien, que no ofrece soluciones ni oportunidades de crecimiento y desarrollo a su sociedad. Ahora bien, antiguamente se manejaba la era de la revolución industrial, luego la era del conocimiento, pero hoy día emerge de la tecnología y de las automatizaciones una nueva era, ¿ya? A la que yo llamo la era de la inteligencia artificial, que va más allá entonces de lo que es la generación del conocimiento. Hoy día vemos el boom de las machine learning, big data, ¿ya? Todo este mundo automatizado que ha venido impregnando nuestra sociedad. Sin embargo, vemos que aún la educación en algunos países, la mayoría, todavía estamos en prácticas que están más para dar respuesta a la era de la transformación, la evolución industrial, ¿no? La revolución industrial. Entonces, es necesario, pues, que los sistemas educativos en general asuman una postura más alineada hacia la exigencia global, hacia la exigencia del mercado. Específicamente, pues, a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Hoy, en el 2019, se trabaja dentro del sector productivo con Internet de las Cosas, ¿ya?
Todo se puede manejar desde su dispositivo electrónico en casa, en la oficina, utilizando, por ejemplo, la aplicación Google Home, que desde tu propio dispositivo puedes dar la instrucción a tus equipos en casa o en la oficina para que operen sí la presencialidad de la persona. Se está trabajando también con blockchain, machine learning. Específicamente vemos acá en machine learning un fenómeno bien interesante. Por ejemplo, hay más mujeres formándose en machine learning, en blockchain, más hombres, ¿no? Entonces, vemos allí la tendencia en cuanto a la formación de hoy en el 2019. Sin embargo, nuestros sistemas educativos, en su gran mayoría en el mundo, todavía estamos con currículas que están descontextualizadas y que en los próximos años no van a dar respuesta a la realidad productiva de las sociedades. Ahora bien, se hace referencia sobre lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Específicamente en España, en Norteamérica, en Asia, también en Estonia. Es una referente importante Estonia en cuanto a estos temas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en España el 83.1% de sus ciudadanos tiene la posibilidad de estar en cualquier sitio y contar con Wi-Fi gratuito, siendo el 82.3% para los centros públicos y el 86% para los privados. Entonces, es un número importante en cuanto al uso, por ejemplo, del servicio de Wi-Fi en el país. Esto permite que los sistemas educativos puedan estar conectados, puedan estar actualizados, permite que los docentes puedan estar en constante revisión de material dentro de su dispositivo a cualquier hora, cosa que no sucede en muchos países de Latinoamérica. Hay todavía una restricción con respecto al uso del Wi-Fi, por ejemplo, a nivel público y a nivel privado también. Fíjense, se invierte 6.089.000 millones de euros, ¿ya? Tienen un ingreso desde el 2013 registrado en estos temas, ¿no? Se registra también en el país que la modalidad e-learning, específicamente en Europa, ha tenido un ascenso, ¿ya?, en la tasa de crecimiento anual, entendiendo que la modalidad e-learning es ya una realidad, ¿ya? Hay algunos países que todavía los sistemas educativos, los ministerios de educación, no creen en esa modalidad. Y esto ha traído como consecuencia, pues, el atraso de esas sociedades, de esos sistemas educativos, que les cuesta luego insertarse en la economía global de estos países, ¿no? También se reseña en este estudio que 7.200 millones de euros se reportan en ingresos durante el 2016 en temas de negocios referidos a la educación utilizando el e-learning como modalidad. O sea, es una necesidad, hacia allá va la evolución, hacia allá va el mundo. Sin embargo, vemos que, como les he comentado, sistemas educativos, ministerios de educación de distintos países le dan la espalda a esta realidad y prefieren, pues, limitar el uso de sus equipos electrónicos dentro del aula como apoyo a la práctica docente. Acá también vemos en estos ejemplos, en esta reseña, el número medio de alumnos por ordenador en España está destinado a hacer tareas de aprendizaje. Es en el caso de los centros públicos, tanto de la enseñanza primaria y los centros de educación secundaria y de formación profesional, es un 2.6% de los privados. Ahora bien, esta realidad está en crecimiento, ¿ya? Paulatinamente, de acuerdo a los estudios que se hacen en los ministerios de educación y en los ministerios de trabajo, ¿bien? Sin embargo, todavía vemos la realidad
que no es posible utilizar el Internet, los dispositivos electrónicos dentro del aula. Todavía esa situación está muy limitada tanto para docentes como para estudiantes. Hoy día vemos que la tendencia es al uso de la nube, bien para, inclusive ya no se utilizan estos servidores, sino que todo está alojado en la nube. Muchas universidades tienen ahora esa tendencia de tener sus sistemas dentro de la nube. Hoy día también vemos docentes que dentro de su práctica evaluativa utilizan, en vez de ya los trabajos impresos, pues entonces que los estudiantes se lo envíen, por ejemplo, por Google Drive y hacer esa retroalimentación en caliente, en vivo con el estudiante. Y esto permite pues la modernización de los sistemas. Sin embargo, vuelvo nuevamente a repetir, esto todavía es una tendencia, no es una generalidad, pero hacia allá va. Se exige que el sistema productivo está exigiendo, el sector productivo está exigiendo que hoy día pues se trabaje en la nube y nuestros estudiantes que están dentro de las universidades no son orientados a trabajar en ese servicio. Por lo tanto, cuando se insertan en el sector productivo, no manejan las competencias para poder trabajar con este servicio, ¿no? Bien, como les dije, la tendencia es al uso de la nube, al uso de los dispositivos móviles para poder comunicarse con el docente, para, por ejemplo, el profesor, aun cuando esté trabajando en ese sistema educativo donde es totalmente presencial, hoy día las universidades tienen sus campus virtuales donde los estudiantes y los docentes interactúan, lo que quiere decir que el docente es administrador de su aula virtual, cosa que no sucedía hace 12, 13 años atrás. Se encargaba, por ejemplo, al departamento, al DTI, para que administrara todos los recursos. Hoy día se le ha dado la potestad al docente para que sea administrador de su propia aula virtual y pueda colgar todos sus materiales, generarlos, o si no, buscar en algún repositorio y colgarlos dentro de su aula virtual. Asimismo, ya el docente tiene la posibilidad de corregir, evaluar los trabajos que los estudiantes presentan, los foros, y de esta manera pues irlos valorando y calificando desde el mismo sistema. Y esto lo puede hacer a través de su móvil, de su tablet, de su PC, de su laptop, indistintamente en el sitio donde se encuentre. Entonces, se ha venido avanzando en estos temas de transformación digital. Ya el docente tiene una identidad digital, una ciudadanía digital, estudiantes también. Todos tenemos de ahora la oportunidad, por ejemplo, de entrar desde el campus virtual y poder operar de esta manera, pues pagar la matrícula o la inscripción, las cuotas, ¿ya? Podemos inclusive solicitar una película de Netflix. Eso es, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma, ha venido realizando desde su plataforma muchas novedades para estudiantes y docentes. Es una plataforma que se ha creado in-house, tanto por docentes como por estudiantes, y ha venido evolucionando. Se hace una mejora continua en cada uno de los ciclos o semestres académicos y se ha venido mejorando. Pero esta situación no se replica en otros sitios, en otros escenarios. Son pocas las universidades que han venido trabajando pues con esta era de la transformación digital, porque es una necesidad. Se han dado cuenta que hacia allá debemos apuntar. También vemos la tendencia a utilizar, como les dije hace unos momentos, el Internet de las cosas, así como las redes sociales para poder también interactuar
con el estudiante, no solamente para emitir alguna opinión, sino también para evaluar y calificar sus ideas, sus trabajos, sus opiniones. Entonces eso es una realidad. Y esto lo ha visto Estonia, un país europeo que, por ejemplo, desde el año 1991 ha reconocido la importancia de sumarse a lo que es la transformación digital. Es por ello que hoy día se considera una de los países, una de las sociedades que más ha trabajado en permear la tecnología en todas sus áreas. Bien, específicamente, por ejemplo, en el área educativa, ellos hacen una inversión desde su Producto Interno Bruto del 5.4%, un número bastante importante en relación a los demás, por ejemplo, países de Latinoamérica. Superó a Finlandia en las pruebas PISA en el 2012, luego en el 2015 y posterior en el 2018. O sea que ha venido paulatinamente superando a su vecino Finlandia en temas de educación. Por ejemplo, las competencias en ese país, las más valoradas, son aprender a aprender, la ética, emprendimiento y educación digital. Entonces, dentro de sus ejes transversales, en la educación, indistintamente los niveles y las modalidades, están insertos estos ejes que obviamente los hacen superiores al resto de los sistemas educativos. ¿Cuáles son sus claves para que Estonia sea un país de referencia desde entonces hace un tiempo atrás? El sistema, las reformas que hacen a la educación de manera permanente, trabajan utilizando indicadores de eficiencia. La gestión en la educación es autónoma, indistintamente del sistema político o del sistema social, es autónomo. Aquí tienen acceso gratuito. Sí hay instituciones privadas y obviamente públicas, pero ahí está el acceso gratuito a la educación. Y se trabaja con la equidad, ¿ya? En cuanto a las oportunidades de formación. El profesorado es altamente formado, ya sea dentro de los sistemas educativos formales e informales, pero también tienen un proceso de mejora continua y de formación permanente. Como les dije, con una alta posibilidad de que el docente sea innovador, sea creativo, ¿bien? Y obviamente investigador. Esto le permite, dentro de su práctica docente, pues generar unos espacios de discusión, unos espacios para la innovación, para el emprendimiento, que parten desde la investigación. Lo que lo hace, pues, un sistema educativo más evolucionado, porque va más allá de repetición o más allá de captación de información. Es un sistema más evolucionado en términos de educación. Obviamente el Estado está comprometido hacia el acercamiento de la tecnología a la educación, y no solamente a la educación, sino a todas las áreas del quehacer humano en ese país. La escuela también está comprometida con la tecnología, no tienen restricciones con el uso de dispositivos electrónicos, como sucede, por ejemplo, en países como Francia, que recientemente se ha emitido una ley donde está prohibido el uso del celular dentro de los espacios académicos. Dentro de este país se han dado las mejores prácticas, por ejemplo, su apuesta a lo que es las TIC, la inversión en temas de tecnología de información y comunicación. Como le dice acá, tiene un gran vínculo entre la apuesta tecnológica, en esa triada entre apuesta tecnológica del Estado, la educación y lo que realmente exige la sociedad. Un acceso gratuito a la educación, resultados, como les había comentado, de las pruebas PISA, lo marcan como tercero en temas de ciencia, sexto en comprensión lectora y noveno en matemáticas. En el mundo, otra de las mejores prácticas, su alta autonomía en los centros de la toma de decisiones. Es decir, la supervisión obviamente se hace desde el Estado, por las autoridades locales y los propios centros. Bien, entonces toman la decisión dentro de los propios centros, sin previa consulta con el Estado,
para la generación de nuevas oportunidades de mejora. Esto es una realidad que vale la pena revisar y que en Latinoamérica pues podamos replicar. Es un sistema estable con reformas clave en los últimos años. Como les dije, su referente ha sido Finlandia, un país vecino, y ellos han mirado esas buenas prácticas para la mejora. Y de hecho, pues ha demostrado que ha superado dentro de los resultados de la prueba PISA la calidad educativa en los últimos años. Nuevos docentes con una alta formación en metodología y a nivel práctico. Ya les había mencionado que en este caso, este país, pues, en este país los profesores han sido formados para ser innovadores, emprendedores e investigadores y tienen pues obviamente otro resultado dentro del aula. La formación docente, que como dice, fomenta la innovación y la autonomía, el trabajo en situaciones reales, se hacen casuísticas dentro de las aulas, se atiende lo conceptual, pero se resuelven casos dentro de la misma aula, obviamente apoyados en la teoría, en las leyes, para poder entonces resolver las casuísticas que se presentan. Un alto compromiso de la escuela con las nuevas tecnologías. Esto no es solamente a nivel escolar, eso también es a nivel de secundaria, también a nivel de educación superior. Entonces, se han visto los efectos desde 1991, casi 30 años, sobre las reformas y la adhesión a lo que significa la transformación digital. Ahora bien, estamos observando, por ejemplo, en países europeos como Francia y en países latinoamericanos como Nicaragua, leyes que restringen el uso de celulares dentro del aula. Obviamente, si no se utiliza el celular, no se utiliza el internet, a menos que el docente tenga su propia computadora dentro del aula y se restrinja solo al uso del docente. Esta situación no permite evolucionar la educación. Es cierto que existen situaciones que comprometen el uso de dispositivos electrónicos dentro del aula, pero ha sido porque no se tiene una cultura digital desarrollada. Por esto, antes de implementar, como lo ha hecho Estonia, antes de implementar políticas educativas de adhesión a la transformación digital, es necesario preparar a docentes y estudiantes, ¿ya?, con valores, con normas en cuanto al uso de los equipos electrónicos, en cuanto al uso de la tecnología, que no sea en desmedro del otro, sino más bien en favor de todos. Entonces, se sugiere, pues, primero implementar una política de cultura digital para que de esta manera se eviten situaciones que se han visto y por ello se ha tomado la decisión de no utilizar estos dispositivos dentro del aula. Ahora bien, eso es lo que sucede en Estonia, eso es lo que sucede en Francia y lo que sucede en otros países. Veamos nuestra realidad latinoamericana. Dentro de nuestra realidad vemos que existen unas barreras que no han permitido que la transformación digital se dé en el sector educativo. Resistencia al cambio por parte de los docentes, falta de conocimiento específicamente en habilidades digitales, ¿ya?, explosión en el número de innovaciones educativas y falta de evidencia, todo se ha quedado en el empirismo, ausencia de figuras técnicas especializadas, porque docentes no están preparados, quizás los de DTI tampoco, y de esta manera pues hay un escenario desfavorable para la adhesión de la tecnología en los centros educativos. Obviamente la coexistencia de lo público y lo privado, y entonces se tiende a que el privado esté mejor preparado en estos temas que el sector público. Limitación de recursos dentro de las universidades, pues se busca más la inversión, se gasta más o se invierte más en el pago de nómina de docentes o del personal y de infraestructura, pero no se atiende el tema tecnológico, no se atiende la inversión en estos temas y obviamente pues quedan rezagados en comparación con otras instituciones que sí lo hacen. Dependencia de la formación empresarial, escasez de contenidos multimedia que sean de calidad, entonces es necesario
que el docente también genere su propio contenido, sus propios objetos virtuales de aprendizaje. Eso no está mal, pero todavía el docente no está preparado en esas competencias digitales para desarrollar sus propios contenidos. Dificultades del salto de las incidencias individuales, el uso masivo de la tecnología, pero no en temas asociados a la educación. Hoy vemos en nuestras aulas chicos que obviamente son nativos digitales, pero por ejemplo no utilizan el correo electrónico, prefieren comunicarse a través de las redes sociales y tienen equipos electrónicos potentes, utilizan un sistema de datos que, por ejemplo, acá en el Perú es ilimitado. Sin embargo, no aprovechan el potencial que tienen tanto a nivel de equipo tecnológico como de servicio de Internet, porque no saben. Entonces están subutilizando lo que tienen como recursos, porque no lo saben. Entonces vemos estudiantes que, por ejemplo, al mirar las incidencias en cuanto a la usabilidad del campus virtual, vemos que la tendencia es mínima. Lo que prefieren es que el delegado de curso, por ejemplo, sea el que revise cuáles son las actividades, descargue el material y lo pase, por ejemplo, en los grupos del WhatsApp o de Telegram, ¿ya? O lo pase por cualquier otra red social. Entonces, vemos que la tendencia es más hacia el uso de las redes sociales y al subutilizar las herramientas. Entonces, por eso es que le digo que debemos desarrollar en principio una cultura digital para que ellos puedan adherirse sin dificultades al proceso de transformación digital. También vemos los temas de privacidad y protección de menores. Eso es una necesidad para, dentro de la ciberseguridad, mantener protegidos a nuestra población educativa. Ahora bien, dentro de las universidades hoy vemos que presentan programas educativos, programas para formación profesional que están desactualizados, ¿ya? Se encuentran, como digo yo, vencidos. Bien, estamos preparando a individuos que son de la generación anterior, para nuestra generación, sin tomar en cuenta que en los próximos años, en 5 años vamos a tener esta situación, de acuerdo a los estudios realizados por la NASA, donde dice que, en un estudio prospectivo, dice que las universidades están preparando profesionales para una realidad que ya no va a ser. Entonces, es necesario que las universidades comiencen pues a revisar sus currículas, sus ofertas académicas para que cumpla con las exigencias del sector productivo. Esto es una situación que no se está evidenciando. Por ejemplo, en el caso de Perú, según el reporte que entregó en una reunión donde convocó el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo el año pasado, en noviembre, se mostraron unos resultados bastante alarmantes, donde dice, y es una situación que se está replicando en América Latina, donde el 5%, por ejemplo, de los chicos que han egresado con un título profesional, solo el 5% está inserto en el campo laboral. Y este 5%, de acuerdo a estos estudios, ha reportado que no está bien preparado para las exigencias del campo laboral. Dentro de estos resultados también se planteó que habían debilidades específicas donde, como lo dice acá, no están adecuadamente formados o porque su perfil no se adecua a las empresas que necesitan. Dice, en este caso, el viceministro de ese entonces, del 2018, hizo, pues, dentro de la locución, esta aseveración. Dice, a los jóvenes les cuesta acceder a un puesto de trabajo formal, básicamente por 3 razones. Porque no tienen experiencia laboral necesaria, no están adecuadamente formados o porque su perfil no se adecua a lo que las empresas necesitan. Hoy día, por ejemplo, vemos que dentro de este estudio también se revela que hay debilidades en lo que significa la inteligencia lógico-matemática.
tienen algunas debilidades en temas de cálculos y todo esto, ¿no? También mostraron debilidades en temas de habilidades blandas, es decir, en la capacidad de liderazgo, de la empatía, del trabajo en equipo, bien, de la asertividad. Entonces, el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Trabajo en reuniones conjuntas han venido desarrollando pues unas propuestas de mejora al sistema educativo peruano. Y por esta razón, dentro del currículum, nosotros vemos cursos como desarrollo personal y social, que no solamente están en la malla curricular como estudios generales dentro de las distintas carreras, ¿no? Sino que también vemos en primaria, en secundaria, desarrollo personal y social, para poder responder a esa realidad que hoy día impera en la sociedad peruana. Otra situación que comentar es el cuarto informe elaborado por este Ministerio de de Empleo, de Trabajo y Promoción del Empleo, reveló que la tasa de desempleo juvenil supera 4 veces a la de los adultos. Esto significa que el campo laboral hoy día necesita de otro tipo de profesional que no están desarrollando las universidades. Entonces, es momento oportuno de revisar dentro de las universidades, no solamente en el Perú, en todo el mundo, su oferta académica para potenciarla, modernizarla de acuerdo a las exigencias del mercado. El diario Gestión también reporta que más de 1 millón de jóvenes peruanos, más o menos alrededor de 1.200.000 y tantos, dice, entre 14 y 25 años, de los cerca de 6 millones que viven en el país, es una población de más o menos 30 millones de habitantes, son desempleados en el caso del grupo etario de los jóvenes, ¿no? De 14 a 25. Dice, entonces, que son desempleados, estimó la Organización Internacional del Trabajo. Esta cifra ubica la tasa de desempleo juvenil en aproximadamente un 18%, un número importante. Bien, entonces, se tiene empleo, pero no para el profesional que está egresando en la actualidad. Bien, esa es la realidad. Entonces, es necesario, pues, mi recomendación dentro de este espacio que me brinda el primer Congreso Virtual en Ingeniería y Tecnología es que permanentemente el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología y obviamente el Ministerio de Economía tengan reuniones conjuntas mensuales para poder entonces generar oportunidades educativas, oportunidades de formación incluso hasta más cortas, no de 5 años, sino carreras un poco más cortas, carreras técnicas, ya que respondan a esa realidad. Hoy día vemos la necesidad, por ejemplo, de que un licenciado en administración también sea contador. Hoy día la tendencia es a contratar menos personal, utilizar más la automatización, las máquinas, los robots, ¿ya? Utilizar más eso y menos personal. Entonces, este personal que está dentro de las universidades, se exige que esté mejor preparado para que pueda hacer el trabajo de 2 y 3 personas. Entonces, por ello es necesario que el profesional se mantenga actualizado en otros temas asociados a lo que ha estudiado a nivel universitario, para responder específicamente a esa realidad de transformación digital. Se necesita que el profesional egresado pues no solamente maneje cuestiones de su disciplina, ¿ya? Sino que adicional tenga ese componente digital, esa ciudadanía digital, esa práctica, esa experiencia, para que pueda ser efectivo y no estar dentro de la estadística de desempleo del país. Bien, es para mí un honor pues haber compartido un poco sobre lo que vemos en cuanto a tendencias educativas en la era de la transformación digital.
Si tienen alguna pregunta, algún comentario, tienen mis contactos para me pueden ubicar en todas las redes sociales para poder de esta manera responder a sus preguntas. Muchísimas gracias por la deferencia al primer Congreso Virtual en Ingeniería y Tecnología por esta invitación.